No se escucha. Doctora, no se escucha. Muy bien. Muy bien, chicos, buenas noches. Gracias a todos por venir. El día de hoy vamos a comenzar con el seminario número 11, el cual lleva como título Inmunidad Tumoral. Voy a comenzar a hablarles un poquito de la doctora María de Jesús. La doctora María de Jesús Loera Arias estudió la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo y posteriormente estudió el doctorado en ciencias con orientación en morfología. Es profesora del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde el año 2010. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Es coordinadora del Laboratorio de Biología Celular y Molecular, donde se lleva a cabo investigación en líneas tumorales y murinos, para desarrollar estrategias antitumorales mediante terapia génica. Es también coordinador académico de la Unidad de Aprendizaje de Biología Celular y Tisular, que se imparte a los estudiantes de medicina en el primer año. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a la doctora Guillermina, a la doctora Norma por la invitación. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ahí les preparé pues este tema que me solicitaron sobre inmunidad tumoral. La presentación la dividí en 3 partes, lo que serían generalidades del sistema inmune, algunas características del cáncer que vamos a revisar, las cuales pues creo que son importantes para comprender ya por último lo que es la inmunidad tumoral, y vamos a hablar al final un poquito de inmunoterapia. La primera parte, la que es un poquito más extensa, así es que no se desesperen, como quiera, traté de sintetizar todo, ya que son temas pues muy complejos, pero pues cualquier duda, al finalizar la presentación me la pueden hacer. Vamos a comenzar con las generalidades del sistema inmune. Podemos definir a como una red compleja de células, tejidos y órganos y las sustancias que estos producen y que van a ayudar al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. De hecho, frecuentemente la definición del sistema inmune la encontramos relacionada con el combate a infecciones, ya que históricamente el desarrollo de esta ciencia se llevó a cabo a través del desarrollo también de lo que es la microbiología. Si revisamos la historia de la medicina, de la inmunología, vamos a ver que está muy relacionada también, como les mencionaba, con la microbiología. Uno de los primeros reportes escritos que existen en donde se plasma el concepto de inmunidad es en el libro llamado La historia del Peloponeso, escrita por Tucídides hace aproximadamente 400 años antes de Cristo. En él narra que en una epidemia que afectó a Atenas mientras estaba en guerra contra Esparta, los combatientes que enfermaban eran atendidos por aquellos que habían sobrevivido previamente a la enfermedad, ya que estos no volvían a ser contagiados, es decir, se creaba como una inmunidad. Sin embargo, el primer acercamiento más formal a la inmunización, ya con criterios más racionales, fueron realizados por el inglés Edward Jenner, tras constatar que las mujeres que ordeñaban vacas y habían adquirido la viruela vacunal, que era una forma más benigna de la enfermedad, no eran atacadas por la viruela humana, una forma más agresiva. Entonces él inocula a un niño con el fluido de las pústulas vacunales y semanas después es inyectado con pus de una pústula de un enfermo de viruela, comprobando que no presentaba la enfermedad. Sin embargo, Jenner no tenía conocimiento del agente causal de la enfermedad, ya que no había todavía conocimiento de la base microbiológica de ese tipo de enfermedades. Estas fueron desarrolladas hasta 100 años después por el alemán Roberto Koch, el cual demuestra por primera vez la causa bacteriana de las enfermedades. En la misma época en Francia, Louis Pasteur desarrolla las primeras vacunas basadas en microorganismos atenuados, abriendo con ello paso a una nueva era de investigación para tratar de desarrollar nuevas vacunas, previniendo enfermedades, impulsando así el desarrollo acelerado de la inmunología. Actualmente, el conocimiento nuevo generado cada año cambia nuestro concepto y la misma definición de la inmunología. Ahora, por ejemplo, se sabe que el sistema inmune interactúa con otros sistemas como el nervioso y el endocrino, y que, por ejemplo, el estrés puede estimular la liberación de glucocorticoides, los cuales pueden tener un efecto inmunosupresor, regulando de esta manera al sistema inmune. También se sabe ahora que el sistema inmune participa en otros procesos, como lo son la reproducción,
el desarrollo y la homeostasis de los tejidos, siendo este último el que involucra las respuestas de defensa, reparación y regeneración, ya sea que el daño involucre o no a un agente infeccioso. Esto nos lleva a una definición más completa del concepto de inmunología como la ciencia que estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa de la integridad biológica de un organismo. Estudiando dichos mecanismos de defensa, los podemos clasificar en dos tipos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es inespecífica y en términos evolutivos es mucho más antigua. Es la primera línea de defensa y esta incluye piel, mucosas y moléculas como el complemento, las lisosimas, las defensinas, etc. También van a estar involucradas células como granulocitos y macrófagos, células dendríticas, y se caracteriza por ser una respuesta inmune rápida. Es activada por receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, lo que induce la liberación de citocinas e interferón. Además, va a inducir lo que es la presentación de antígenos, y esto va a ser importante para el desarrollo de las respuestas inmunes adaptativas. La inmunidad adaptativa es una respuesta más compleja y más reciente evolutivamente. Esta toma varios días en desarrollarse. Involucra a los linfocitos y es activada a través de los receptores antigénicos en la superficie de linfocitos T y linfocitos B, que son estimulados, como mencioné, por las células presentadoras de antígenos, por lo cual es específica de antígeno y es capaz de crear memoria inmunológica. Las células que participan en el sistema inmune se originan todas en la médula ósea a partir de una célula madre hematopoyética común, la cual da lugar a la línea mieloide que origina a los granulocitos y monocitos, los cuales forman parte de la inmunidad innata, como mencionamos anteriormente, y una línea linfoide, la cual da lugar a los linfocitos T y B. Los linfocitos B se quedan a madurar en la misma médula ósea, mientras que los linfocitos T migran hacia el timo, en donde maduran y aprenden a diferenciar lo propio de lo ajeno. Una vez que maduran, tanto linfocitos T y B salen a la circulación, en donde van a esperar ser estimulados por medio del proceso de presentación de antígenos, el cual se va a llevar a cabo en los tejidos y órganos linfoides secundarios. Si nos centramos en los linfocitos, podremos observar que a nivel morfológico todos son muy parecidos. Sin embargo, a nivel molecular y funcional son muy distintos. Las moléculas que los diferencian son llamadas CD o de diferenciación de clúster. En cuanto a las funciones que desempeñan los linfocitos, pueden ser clasificadas en linfocitos asesinos naturales, los cuales son un tipo de linfocito que participan en la inmunidad innata, como lo veremos más adelante, y son efectivas en la eliminación de células tumorales. También están los linfocitos B, que participan en la respuesta inmune humoral mediante la liberación de inmunoglobulinas o anticuerpos específicos. Estos son capaces de neutralizar antígenos. También tenemos a los linfocitos T de tipo cooperador, que van a interactuar con las células presentadoras de antígenos, como células dendríticas, macrófagos, y van a participar en lo que es la activación de linfocitos T y B. Los linfocitos T citotóxicos, los cuales forman parte importante de la respuesta inmune celular, son células efectoras que van a eliminar células infectadas por virus o células tumorales. Y por último, los linfocitos T reguladores, los cuales suprimen las respuestas inmunes como parte de los mecanismos de regulación de las respuestas inmunes. Tanto los linfocitos T y B forman parte, como ya mencionamos, de la respuesta inmune adaptativa, la cual es más compleja y es dependiente de antígeno, por lo que es específica. Para lograr que ambos tipos de linfocitos lleven a cabo este tipo de respuestas, estas células van a tener en la superficie los llamados receptores antigénicos, que en el caso de los linfocitos T se denominan TCR y en el caso de los linfocitos B se les denomina BCR. Aquí abajo podemos ver la estructura molecular del receptor de células T y estos presentan un sitio de unión antígeno. Acá podemos observar lo que sería el receptor de células B y también presentan un sitio de unión antígeno.
Estas moléculas van a tener regiones constantes y regiones variables, las cuales se van a adaptar para reconocer de manera específica los antígenos. Es importante recalcar que en el caso de los linfocitos T, este reconocimiento se tiene que dar en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y moléculas coestimuladoras, mientras que el reconocimiento de antígenos por parte del receptor de células B puede ser un reconocimiento directo y va a dar lugar a lo que es la respuesta humoral. Es decir, cuando el linfocito se activa, va a diferenciarse a una célula plasmática productora de anticuerpos, los cuales son formas solubles del receptor del linfocito B. Los linfocitos T también se subdividen en dos tipos, lo que serían los cooperadores y los citotóxicos, que habíamos mencionado previamente. Una característica que diferencia cada uno es la molécula CD de superficie. Los linfocitos T cooperadores van a presentar la proteína CD4, mientras que los linfocitos T citotóxicos van a presentar a la molécula CD8. Las células presentadoras de antígeno son parte del sistema inmune innato, ya que ayudan a la fagocitosis y eliminación de células, captando de esta manera moléculas que pueden servir como antígenos. Estas se encuentran dispersas en una gran cantidad de tejidos, pero una vez que captan algún antígeno, viajan hasta el nódulo linfoide más cercano, donde van a encontrar el microambiente idóneo para llevar a cabo la presentación de antígenos a los linfocitos T o B. En este esquema podemos observar cómo una célula presentadora de antígenos capta y procesa o degrada proteínas hasta péptidos pequeños llamados epítopes, los cuales va a presentarlos a los linfocitos. Esta presentación se debe de hacer en el contexto de las moléculas llamadas MHC, como lo mencionamos anteriormente. En el caso de que la célula presentadora de antígeno estimule al linfocito citotóxico o CD8, lo va a hacer a través del MHC de tipo 1, y para los linfocitos T cooperadores lo va a hacer a través de las moléculas de MHC de tipo 2. La célula B o linfocito B, como observamos en la diapositiva anterior, por sí sola puede ser una célula presentadora de antígenos, pero para que se active tiene que interactuar de igual manera con el linfocito T cooperador. De tal manera que los linfocitos T cooperadores son importantes para regular el tipo de respuesta que se despierta, ya sea estimulando a los linfocitos B para que se diferencien a células plasmáticas productoras de anticuerpo o a los linfocitos T para que se conviertan en células efectoras capaces de destruir células transformadas o infectadas por virus. La presentación de antígenos, como ya hemos mencionado, se tiene que dar en el contexto de las moléculas de MHC. Aquí tenemos una célula presentadora de antígeno que está realizando ese proceso llamado presentación de antígeno y podemos ver cómo interactúa con los linfocitos citotóxicos o cooperadores a través de su receptor llamado TCR. Pero como podemos observar, esta es una de las señales que se tiene que dar. Para que la activación sea completa o efectiva, se tiene que dar a través de moléculas coestimuladoras y de adhesión. A esto se le llama sinapsis inmunológica. Los antígenos que son procesados por estas células para ser expresados en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad van a tener un origen distinto, dependiendo de si se trata de epítopes que se van a presentar en las moléculas de MHC de tipo 1 o de tipo 2. Aquellos epítopes que se presentan en las moléculas de MHC de tipo 1 provienen de proteínas endógenas, es decir, proteínas intracelulares que pueden ser normales, parte de las proteínas normales de una célula, o proteínas virales o proteínas tumorales. Estas proteínas tienen que ser degradadas a través del proteosoma, donde se generan pequeños péptidos que tienen que ingresar al retículo endoplásmico, en donde se montan en estas moléculas para posteriormente ser exhibidas en la superficie de la célula. En cambio, las moléculas que se exhiben a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 provienen de antígenos exógenos, los cuales son endocitados o fagocitados y procesados para degradarse en moléculas más pequeñas y posteriormente montarse y presentarse en la superficie a través de estas moléculas de tipo 2. Algo importante es que todas las células del cuerpo van a presentar moléculas de MHC de tipo 1 en la superficie,
mientras que solo las células presentadoras de antígenos presentan moléculas de tipo MHC2. Aquí podemos observar cómo luego de la activación de los linfocitos B y T, estos se convierten en células efectoras. En el caso del linfocito B, al activarse por medio de la señalización proveniente de la célula cooperadora, va a proliferar y diferenciarse hacia células plasmáticas que van a liberar anticuerpos o linfocitos de memoria. Mientras que el linfocito CD8, que se activa por la presentación de antígenos y que recibe esas citocinas coestimuladoras, va a irse a los diferentes tejidos a buscar células que expresen en la superficie moléculas de MHC de tipo 1 con el antígeno por el que fue estimulado. Una vez que encuentra a esa célula, la va a destruir o matar a través de la liberación de granzimas y perforinas. Con esto tenemos los dos tipos de respuesta inmune, que puede ser humoral, a través de la liberación de anticuerpos, o celular, por la destrucción directa a partir de linfocitos. Otro tipo de linfocito son los reguladores, los cuales controlan la tolerancia inmunológica, suprimen las respuestas inmunes y se ha demostrado que su ausencia está relacionada con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Estos van a jugar un papel importante en la evasión de la respuesta inmune por parte de las células tumorales. Como podemos ver aquí, van a liberar citocinas antiinflamatorias como interleucina 10 o TGF-beta. Los linfocitos asesinos naturales o linfocitos NK forman parte de la respuesta inmune innata y estos van a matar a cualquier célula que no exprese las moléculas de MHC de clase 1 en la superficie. Esto es común que suceda en las células infectadas por virus o células tumorales, así es que juegan un papel importante también en la inmunidad antitumoral. Aquí podemos observar a la izquierda los órganos linfoides primarios, que como ya mencionamos es donde los linfocitos se desarrollan y maduran, es decir, desarrollan la diversidad de sus receptores antigénicos y son seleccionados aquellos que pueden diferenciar lo propio de lo extraño. Mientras que en los órganos linfoides secundarios llegan las células presentadoras de antígeno a realizar este proceso de presentación y activación, lo cual estimula la proliferación de clonas capaces de reconocer a dicho antígeno. Este proceso es llamado expansión clonal y se lleva a cabo en los centros germinales de los nódulos linfoides. ¿Por qué decimos que la respuesta inmune se adapta o es adaptativa? Esto tiene que ver con los procesos de diferenciación de los linfocitos. Este proceso es de dos tipos. El independiente de antígeno, que es el que se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios, cuando los linfocitos apenas se están formando y se generan clonas con una gran diversidad en los receptores antigénicos. En este proceso los linfocitos son capaces de reconocer antígenos, antígenos propios, son eliminados mediante los procesos de selección negativa. En el proceso dependiente de antígeno, este se va a dar solamente una vez que la célula o el linfocito es activado por un antígeno, ¿sí? Por eso se le denomina dependiente de antígeno. Esa clona capaz de reconocer al antígeno prolifera y durante la proliferación se lleva a cabo el proceso de hipermutación somática, en el cual se generan modificaciones en el receptor antigénico, generando linfocitos con variaciones en estos receptores. Aquellos linfocitos que mejoren su reconocimiento al antígeno van a ser seleccionados positivamente en los centros germinales por las células dendríticas foliculares. De esta manera, los linfocitos que se generan pueden ser capaces de reconocer de manera aún más eficaz al antígeno por el cual fueron estimulados. Y aquí tenemos las características de las respuestas inmunes adaptativas. Es que tienen diversidad, son específicas, presentan tolerancia frente a lo propio y generan memoria. Ahora vamos a ver algunas de las características del cáncer. Sabemos que el cáncer pues no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades que tienen muchas diferencias, pero van a presentar en común el crecimiento celular descontrolado. El cáncer se origina cuando una célula muta, alterando con ello los controles de regulación de su ciclo celular.
Existen diferentes factores que pueden dar lugar al cáncer, pero lo importante es que todos ellos inciden de alguna manera u otra en la pérdida de control sobre el ciclo celular. Estas alteraciones o factores que pueden influir pueden ser desde un trasfondo genético, la herencia, algunos químicos, radiación, hasta incluso algunos virus o bacterias. Y estos pueden actuar alterando el control sobre el ciclo celular a diferentes niveles, ya sea DNA, RNA, modificaciones epigenéticas o proteínas virales. En un estudio reciente se analizó en qué proporción la herencia, el ambiente o los errores en la replicación del ADN influyen en el desarrollo de varios tipos de cáncer. Y se observó, como se puede ver en el esquema, que la mayor cantidad de mutaciones que da lugar al cáncer son las llamadas mutaciones conductoras o driver mutations, y estas se originan en su mayoría por errores en la replicación durante la división celular, es decir, son aleatorias. Y solamente un 5% aproximadamente vienen a partir de mutaciones de la herencia. Un porcentaje mayor viene de mutaciones generadas a partir del ambiente, pero la mayoría van a venir por simples errores en la replicación del ADN. Estas mutaciones conductoras o driver mutations con frecuencias caen en los genes que controlan de manera positiva o negativa el ciclo celular. Como podemos ver aquí, el ciclo celular es un proceso muy regulado y en ella van a participar una gran cantidad de genes, ya sea estimulando la proliferación o estimulando la apoptosis o senescencia de las células. Y bien, aquellos genes que controlan el ciclo celular de manera negativa se les llama genes supresores de tumor. Para que den lugar al cáncer se deben de inactivar. Esta inactivación puede ser mediante de lesiones o mutaciones inactivadoras. O incluso algunos virus también pueden sintetizar proteínas capaces de inactivar algunos de estos genes supresores de tumor. Por otro lado, los genes que controlan el ciclo celular de manera positiva, o sea, que inducen la proliferación celular, son llamados protoncogenes. Y para que se dé lugar al cáncer, deben de ver alterada su función, produciendo los llamados oncogenes. Estas alteraciones van a permitir que los oncogenes se mantengan siempre activos, es decir, van a estar estimulando continuamente la proliferación celular. O bien pueden ser sobreexpresados, ya sea por mutaciones, por deleción del elemento regulador, por amplificación o translocación. Finalmente, el desarrollo del cáncer se da como resultado de una acumulación de mutaciones, cada una de las cuales va aportando una ventaja selectiva a la célula tumoral, favoreciendo su proliferación. Nos vamos a referir continuamente a las células del cáncer como células tumorales. Sin embargo, sabemos que un tumor benigno es aquel que se mantiene localizado, simplemente son células que comienzan a proliferar, pero que no invaden otros tejidos y que no interfieren con las funciones del órgano. Mientras que el tumor maligno es aquel que ya ha acumulado muchas de estas mutaciones y que cambian sus características, haciéndolo más agresivo, permitiéndole migrar a tejidos cercanos y realizar la invasión a otros tejidos. Bien, recientemente se llevó a cabo un estudio donde se analizaron miles de muestras de cáncer a partir del Cancer Genome Atlas. Se observó que de todas las mutaciones, el 100% de las mutaciones presentes en las células tumorales analizadas, aproximadamente el 97% son mutaciones neutras o también llamadas pasajeras. Es decir, que no le brindan ni una ventaja o desventaja a la célula sobre su proliferación celular o sobrevivencia. Estos son llamados genes neutrales. Entonces, la mayoría de las mutaciones que presentan las células tumorales son de este tipo de genes. Sin embargo, del 1 al 3.9% de las mutaciones son las mutaciones llamadas drivers o conductoras. Estas mutaciones sí le van a brindar una ventaja a la célula y son seleccionadas positivamente aquellas células que presentan estas mutaciones. Se observó también que aproximadamente entre 1 y 10 mutaciones de este tipo, driver, son necesarias o son encontradas dependiendo del tipo de tumor.
Es decir, va a haber tumores o células tumorales que presentan una sola de estas mutaciones, así como otros tipos de cáncer que presentan 10 o más de este tipo de mutaciones sobre estos genes que regulan la proliferación celular. Y por último están lo que son las mutaciones pues que van a proveer alguna desventaja a la célula, que van a caer en genes, que van a inducir hacia una muerte o senescencia. Estos son el menor porcentaje de todas las mutaciones encontradas en estas muestras de células tumorales, que son menos del 0.5%, y estas van a ser seleccionadas negativamente. Es decir, aquellas células que posean este tipo de mutaciones, pues van a morir. Finalmente, las células cancerosas o tumorales van a tener ciertas características en común, las cuales podemos ver en este esquema. Esto lo podemos relacionar con esas mutaciones conductoras, las cuales les van a brindar estas características para adaptarse mejor y asegurar la sobrevivencia, como lo es la inestabilidad genética, la propensión a estas mutaciones que resisten la muerte celular, tienen un metabolismo energético mal regulado, sostienen una señalización proliferativa, evaden las señales supresoras del crecimiento, evaden la destrucción por parte del sistema inmune, habilitan una inmortalidad replicativa, promueven la inflamación, activan la invasión y metástasis y también son capaces de inducir la angiogénesis, ¿sí? Entonces, de todas las mutaciones que están ocurriendo, estas mutaciones van a caer de alguna manera en genes que regulan alguno de estos procesos. Ahora se sabe también que dentro de un mismo tumor se forman pequeños nichos de células que van mutando y cambiando, diferenciándose de las células tumorales de las que se originaron. Aquellas que van adquiriendo características que les brindan ventajas son las que van a adaptarse mejor al ambiente cambiante que existe dentro del microambiente tumoral o fuera de él, con el desarrollo pues, de metástasis o reaparición de tumores que se creían ya eliminados o controlados. Ahora bien, sobre la inmunidad tumoral y la inmunoterapia, pues como ya vimos, diariamente se producen muchas mutaciones en nuestras células y se generan células con potencial tumoral. Sin embargo, el sistema inmune está continuamente analizando la superficie de las células de nuestro cuerpo, buscando epítopes extraños que puedan indicar alguna infección viral o la transformación celular. ¿Cómo puede el sistema inmune reconocer como extraña a una célula propia pero transformada? Si el tumor es inducido por un virus, los antígenos virales pueden ser blancos antigénicos muy efectivos, ya que serán fácilmente reconocidos como moléculas extrañas y se les puede clasificar como antígenos específicos de tumor. Sin embargo, no todos los tumores están relacionados con virus. Las mutaciones presentes en los tumores pueden dar lugar también a los llamados neoantígenos, los cuales son proteínas modificadas por dichas mutaciones, y estos también pueden actuar como antígenos específicos de tumor. Existen también los llamados antígenos asociados a tumor, los cuales son proteínas normales, pero que pueden ser sobreexpresadas, o proteínas que se expresan muy temprano en el desarrollo germinal y posteriormente dejan de ser expresadas, o proteínas específicas de antígeno. Y este tipo de antígenos puede ser blanco también de la respuesta inmune antitumoral. Sin embargo, como su nombre le indica, no son específicos. Es decir, pueden existir algunas otras células en el cuerpo que expresen dichas moléculas, por lo que son menos efectivos. En este esquema podemos ver el llamado ciclo de la inmunidad tumoral, en donde una célula tumoral muere liberando antígenos tumorales. Estos son captados por las células dendríticas o células presentadoras de antígeno, las cuales viajan a los nódulos más cercanos para llevar aquí lo que es la presentación de antígenos a los linfocitos y su activación. Posteriormente, estos linfocitos van a entrar a la circulación,
van a infiltrar al tumor, van a salir de la circulación para infiltrar al tumor. Y por último, van a reconocer a las células tumorales a través de sus receptores antigénicos, llevando a cabo la muerte de la célula tumoral y eventualmente también de las células inmunes, ya que ya no son requeridas. Sin embargo, pues lo que acabamos de escribir es como un escenario ideal. Pero como sabemos, pues finalmente el cáncer sucede y aparece. Se ha reportado una teoría para explicar el desarrollo de cáncer, que consiste o que está relacionada con la llamada inmunoedición. Esta consiste en 3 fases, lo que es la fase de eliminación, equilibrio y escape. En la fase de eliminación está pues todo lo que acabamos de describir. El tumor libera antígenos tumorales que son captados por las células dendríticas, viajan a los nódulos linfoides más cercanos, estimulan a los linfocitos T naive o maduros. Estos se convierten en células efectoras que regresan al sitio del tumor para atacar o matar a las células tumorales. Y este proceso es apoyado por linfocitos NK y por macrófagos. Sin embargo, si se lleva a cabo todo este proceso, pues el tumor puede ser eliminado. Pero si el tumor entra en un estado de equilibrio con el sistema inmune, el tumor puede tener tiempo suficiente para mutar, adaptarse y comenzar a liberar lo que son factores derivados del tumor. Y estos van a inducir a lo que sería la estimulación de macrófagos asociados a tumor y células dendríticas asociadas a tumor, las cuales van a crear un microambiente inmunosupresor. Y esto le va a permitir poco a poco al tumor evadir a la respuesta inmune, permitiendo su crecimiento y desarrollo. Al final, cuando un tumor se sigue desarrollando o sigue creciendo, es porque el tumor escapó del sistema inmune. Es decir, creó un microambiente favorable para suprimir a la respuesta inmune y ser ignorado por esta respuesta. Como vemos aquí, ya no hay como una comunicación con los nódulos linfoides cercanos, ya que estos nódulos también crean un microambiente de tolerancia inmunológica, ¿sí? Y como recordarán, pues aquí tenemos a los linfocitos T reguladores, que dijimos que son células supresoras. Estas son importantes para evitar las respuestas autoinmunes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es como si el organismo se acostumbrara o habituara al tumor y lo empezara a reconocer como algo propio y ya no como algo extraño, permitiendo que el tumor se desarrolle. También, como podemos ver, pues la inmunidad tumoral durante el tiempo va a ir decreciendo. Bien, ¿y qué es lo que pasa para que se lleve a cabo ese escape? En cada uno de los pasos que vimos para el desarrollo de la respuesta antitumoral, existen factores que pueden ser estimuladores de la respuesta inmune o factores inhibidores. Entonces, como vemos aquí, estos pueden ser desde moléculas, citocinas o mecanismos de respuesta que pueden ser favorecidos o inhibidos. Entonces, el conocimiento de cada uno de estos factores que están influyendo sobre las respuestas inmunes da lugar a que se desarrollen terapias que nos ayuden a potenciar los factores estimuladores o a bloquear los factores inhibidores. Cuando describimos la sinapsis inmunológica, mencionamos que para que un linfocito T sea activado, debe de hacerlo mediante el reconocimiento de una célula presentadora de antígenos, que puede ser una célula dendrítica o un macrófago, cual va a presentar un antígeno en el contexto del MHC, y este va a ser reconocido por el receptor antigénico del linfocito T. Sin embargo, para que esta interacción sea efectiva, se debe de dar acompañado de moléculas coestimuladoras. Pero como podemos ver aquí, algunas moléculas coestimuladoras van a ser reguladores positivos, es decir, estimuladores de la respuesta inmune, mientras que otros que están aquí con flechas rojas van a ser moléculas coestimuladoras, pero inhibidoras. Es decir, que cuando se da esta interacción, van a indicarle al linfocito que no responda o que no actúe, que no se active frente a ese antígeno.
También se ha encontrado que las células tumorales pueden expresar algunas de estas moléculas inhibidoras. A estas moléculas, tanto estimuladoras como inhibidoras, se les conoce como checkpoints inmunológicos. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo la respuesta inmune puede ser inhibida en dos niveles diferentes. Primero tenemos aquí un melanoma, en donde una célula de Langerhans capta a un antígeno tumoral, viaja a través de un vaso linfático hasta el ganglio linfático más cercano, y aquí lleva a cabo la presentación de antígenos. Si durante la presentación de antígenos se unen las moléculas coestimuladoras estimuladoras, como CD28, el linfocito se va a activar. Pero si la interacción se da a través de moléculas coestimuladoras inhibidoras, como CTLA4, el linfocito no se va a activar, suprimiendo de esta manera pues, la respuesta inmune que podría ser activada específica frente a ese antígeno tumoral. Ahora bien, en el caso de que este linfocito T sí se active, este va a salir a la circulación y cuando encuentre a la célula tumoral, se puede dar el escenario de que, por ejemplo, aquí nos están indicando ya un tumor metastásico, que esta célula tumoral, después de todos los ciclos de mutación que sufrió, ahora sea capaz de expresar ella misma el ligando para PD1, el cual es uno de los checkpoints inhibidores, induciendo con esto la propia célula tumoral que el linfocito T, una vez que la reconoce el antígeno que se encuentra en su superficie, en lugar de matarla, no reaccione frente a ella, llevando a cabo de nuevo pues, una respuesta inhibidora de la respuesta inmune. Recientemente, en el año 2011, fue aprobado por la FDA un anticuerpo monoclonal llamado ipilimumab, el cual se une a CTLA4, evitando así que se una o sea, que se dé esta interacción, ¿sí? Sería un bloqueo de este checkpoint inhibitorio, y con ello, pues, se han visto resultados muy favorecedores en tumores humanos. Sin embargo, se desarrolla también varios efectos secundarios, como lo son las llamadas tormentas de citocinas, y pues también, o sea, es una respuesta finalmente sistémica, y también se puede dar a cabo o aparecer lo que sería el ataque de los linfocitos frente a otros tejidos propios normales, ya que, como mencionamos, estas respuestas reguladoras, negativas o inhibidoras son importantes para evitar las respuestas autoinmunes, que los linfocitos empiecen a atacar a las células propias. Posteriormente se desarrolló otro anticuerpo monoclonal en el año 2014, el nivolumab, el cual es un anticuerpo que bloquea a PD1. Y a partir de ese año, como podemos ver, se han desarrollado cada vez nuevos fármacos basados ya sea en la inhibición o bloqueo de PD1 o PDL1, el cual, como vimos, es otro checkpoint inhibidor de la respuesta inmune. Al momento de que se bloquea ha dado como resultado también una mejora y una terapia muy prometedora en diferentes tipos de tumor. Entonces aquí se ve todos los tipos de cáncer en los que ha sido aprobado el tratamiento con este tipo de anticuerpos monoclonales. Y pues esperemos que en próximos años este tipo de tratamientos pues traiga aún menos efectos secundarios y un mejor efecto terapéutico. Otro tipo de inmunoterapia que ha tenido buenos resultados es la llamada transferencia de linfocitos T. Como ya vimos, los linfocitos T son clave para el ataque de las células tumorales. Pero si nuestro propio sistema no es capaz de producir los linfocitos T que puedan reconocer y atacar el tumor, o se está dando un microambiente que no favorece su activación, lo que se puede hacer es extraer a los linfocitos, o sea, extraer una muestra tumoral, aislar a los linfocitos infiltrantes del tumor, aislarlos y expandirlos en el laboratorio para hacer que se multipliquen y posteriormente regresarlos al mismo paciente. Otra manera
es mediante la modificación de los receptores antigénicos, ¿sí? O sea, se extraen igual linfocitos, pero esta vez de lo que sería sangre periférica. Estos linfocitos se modifican, o sea, ya no es importante que sean linfocitos específicos de tumor, como en este caso, sino que son linfocitos en general, pero se van a modificar mediante ingeniería genética para crear receptores antigénicos específicos de tumor, o bien lo que serían los receptores antigénicos quiméricos, los cuales son una fusión entre el receptor antigénico del linfocito T en la parte intracelular y el receptor antigénico del linfocito B, es decir, una inmunoglobulina en la parte extracelular. Una vez que se modifican estos linfocitos, igual se expanden en el laboratorio y se regresan al paciente. Y pues desde el año 2019 más o menos se han aprobado algunos cuantos tratamientos basados en terapia celular, sobre todo los basados en lo que son los receptores antigénicos quiméricos, las células T tipo CAR, y principalmente esto ha sido en lo que son linfomas, pero linfomas que son muy agresivos o que no han respondido con otro tipo de terapias. Y aquí están algunos ejemplos, este que se aprobó recientemente en julio del 2020 y estos otros que ya se habían aprobado más o menos en el año 2019, que como verán, la mayoría están indicados para linfomas de células B, linfomas de células grandes, mediastinales, etcétera, o foliculares. Y bueno, pues actualmente hay muchas estrategias para lograr lo que es una inmunoterapia efectiva, muchas de las cuales pues encuentran en fase de experimentación. Estas pueden ser pues desde vacunas locales o sistémicas para estimular lo que es la presentación de antígenos y la activación de linfocitos, el uso de moléculas para alterar el microambiente tumoral, el bloqueo de los checkpoints inhibidores, la regulación del metabolismo tumoral, la regulación de la inflamación y el uso de la terapia celular, ya sea con linfocitos T o con otro tipo de linfocitos como los linfocitos NK. A final de cuentas, las terapias que han resultado más efectivas son aquellas que hacen uso del conocimiento básico que se tiene sobre los receptores antigénicos, ya que estos han evolucionado durante muchos años para proveer moléculas capaces de reconocer a los antígenos de forma específica, ya sea mediante terapia celular, como lo vimos con los linfocitos T con receptores quiméricos, o mediante el uso de anticuerpos monoclonales creados en el laboratorio. Y por último, pues para que una inmunoterapia sea efectiva, se requiere atacar por varios frentes. A esto se le llama el modelo del empuje y jale, en donde en una primera fase se debe empujar el reconocimiento antigénico y la expresión de moléculas o señales coestimuladoras activadoras, y en una segunda etapa se debe de jalar dicha respuesta inducida mediante estrategias como el bloqueo de las señales inhibidoras y de las señales supresoras. Y bueno, pues por mi parte eso sería lo que les preparé. No sé si tengan alguna duda. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Muchas gracias, doctora. Abra su micrófono. O escríbale en el chat. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Es que luego acá no escucho nada. Sí, Ok, no. chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Abra su micrófono, por favor. ¿Yo? ¿Me escucho? Sí, Paloma. Buenas noches, primero. Hola. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Muy Gracias. interesante. Me gusta mucho el sistema linfático. Excelente. Tenía una pregunta sobre los linfocitos natural killer. Mencionó que mataban a las células que no presentaban moléculas del MHC1, ¿no? Pero sí. las que presentan el 2, sí las que presentan el 2, ¿qué pasa con ellas? Pues los linfocitos NK.
Sí, estos linfocitos NK están dirigidos principalmente contra las moléculas de MHC1. De hecho, es como una señal, la presencia, o sea, la interacción del receptor de la célula NK con el MHC de tipo 1 bloquea que el NK se active. ¿Sí? Entonces, mientras encuentre moléculas de MHC tipo 1, acuérdate que esas son las que se expresan en todas las células, no pasa nada, el linfocito no hace nada. Pero si encuentra una célula que no exprese MHC de tipo 1, esa va a ser la señal para que el linfocito se active y mate a la célula, independientemente de que si estuviera o no infectada o transformada, etc. Y por otro lado, por eso se les llama asesinos naturales, porque no, como que no investigan, sino que simplemente ve que no está la molécula y mata a la célula. Y lo que son las células que presentan MHC de tipo 2 es una población muy pequeña, que de hecho son las células presentadoras de antígeno. Si bien, pues sí pueden ser infectadas también por virus, las células dendríticas o por algún agente patógeno, los macrófagos, etcétera. Estos van a tener otro tipo de mecanismos para ser reconocidos y activados y eliminados, ¿sí? Entonces no se da tanto por las células natural killer. También las natural killer participan en otro tipo de respuestas, como lo es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Es decir, si una célula se encuentra cubierta en su superficie por anticuerpos porque se generó una respuesta inmune humoral frente a ella, la célula NK la elimina. ¿Sí? Igual, independientemente de por qué está rodeada de anticuerpos, la célula NK la puede eliminar. Ok, entonces, más bien, el que mate a todas las células que no presentan MHC1 es como excluye a las de MHC1 y puede matar a cualquier otra. Sí. Incluyendo también a las de MHC2. Sí, lo que pasa, sí, las que presentan MHC tipo 2 también presentan el 1. Ah, ok. Sí, me faltó mencionar eso. Sí, tienes razón. Sí, gracias. Sí, por nada. Sí, así es. Todas las células presentan MHC tipo 1. Pero las presentadoras, además del 1, presentan o expresan el MHC de tipo 2 también. Y entonces, ¿cómo funciona su relación con los linfocitos T y B? Porque entiendo que los B se van a relacionar con los de MHC1, ¿no? Así es. El MHC1 y 2 es para interactuar con los linfocitos T. Ah, sí, perdón, eran los CD4 o CD8. Sí, así es. Entonces ahí sí depende. Si es el MHC de tipo 1, va a interactuar con el CD8. Es decir, la molécula CD8 directamente se ancla al complejo que se forma entre MHC de tipo 1 y receptor de células T. Y lo que es el MHC de tipo 2 va a ser principalmente para linfocitos CD4 positivos o cooperadores. ¿Sí? Entonces, esta interacción se va a dar entre ellos. El linfocito B, ese no necesita interactuar directamente, o sea, no necesita hacerlo a través de la célula presentadora de antígeno, sino directamente el receptor del linfocito B puede reconocer a un antígeno. Pero para que se active el linfocito de manera más eficiente, necesita como la coestimulación de las cooperadoras, de los linfocitos CD4 positivos, que a su vez tienen que ser estimulados por las células presentadoras de antígeno. ¿Sí? De hecho, déjame ver aquí una diapositiva. En donde se ve esta interacción, que de hecho sí es un poquito compleja. ¿Sí la ven ahí, verdad? Sí. Ah, muy bien. Sí. Ok, entonces ve, aquí está el linfocito B reconociendo un antígeno y lo puede presentar a través del MHC de tipo 2, ya que el linfocito B por sí mismo puede actuar como célula presentadora de antígeno. Y entonces, al ser una célula presentadora de antígeno y presentar MHC de tipo 2, ¿a quién va a estimular? Pues al CD4, porque el CD4 es el que interactúa con el MHC de tipo 2. Y cuando ocurre esta interacción, ¿qué sucede? Que el linfocito se activa y comienza a liberar citocinas que van a estimular a que el propio linfocito que ya había reconocido el antígeno comience a proliferar.
y a diferenciarse, ¿sí? Entonces, es importante, o sea, si el linfocito reconoce el antígeno y no interactúa con el linfocito cooperador, no va a pasar nada. O sea, no se va a activar, no va a producir anticuerpos, ¿sí? Sino que tiene que darse esta interacción con los cooperadores. Por eso son muy importantes los cooperadores, ¿sí? Los linfocitos CD4 positivos, porque dependiendo del tipo de citocinas que liberen, es el tipo de respuesta que va a inducir en los linfocitos B. O sea, ya sea que sí respondan, que no respondan, o el linfocito puede dar lugar a diferentes tipos de señales, o sea, como ya más específicas, ¿no? O que el linfocito B cambie el tipo de inmunoglobulina que va a expresar, etcétera. Y por acá abajo, pues tenemos la interacción de lo que sería la célula presentadora de antígeno, que aquí muestra lo que te mencionaba, que expresa tanto el MHC de tipo 1, que es que está aquí amplificado, como el MHC de tipo 2, que es este rojito. Entonces, a través del MHC1 puede estimular al linfocito CD8 citotóxico y a través de la interacción con el MHC de tipo 2 puede estimular al linfocito T cooperador. De igual manera, el linfocito CD8 se beneficia por la liberación de citocinas del linfocito cooperador que va a regular el tipo de respuesta que se active. Es decir, o sea, si el linfocito debe de convertirse en célula efectora o no, y el tipo de linfocito citotóxico que se puede desarrollar. Por ahí, déjenme ver otra vez las diapositivas. Aquí vemos cómo los linfocitos T cooperadores, pues nada más mencionamos o CD4 o CD8, pero cada uno se puede subclasificar a la vez en más tipos de linfocitos, pero pues igual, como les mencionaba, o sea, cada año sale nueva información de que se descubren nuevos subtipos de linfocitos dependiendo de la función que realicen, tanto el linfocito CD8, CD4. ¿Y qué es lo que va a dar lugar a que se desarrolle cierto tipo de linfocito cooperador, ya sea TH17, TH2, TH1, etcétera? Pues el tipo de citocina que se libere y todo el microambiente que se genere, digamos, ahí donde se está estimulando al linfocito. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Sí, por nada, Pablo. Como quiera, como les mencionaba al principio, pues son sistemas muy complejos. Bueno, todo lo que es la inmunidad, ¿verdad? Que se ve en cursos completos de muchas semanas. Aquí pues traté de hacerlo bien resumido, un poco simple, pero pues sí son procesos muy complejos por toda la regulación que conlleva. Igual todo lo que es la oncología y el cáncer y el desarrollo de tumores, también son procesos bastante complejos por la cuestión de la regulación, pero a nivel genético. Entonces, como un pequeño resumen, pero sí de repente me preocupaba el hecho de como es mucha información, dije a ver si no, les dejo más preguntas que respuestas, pero eso también puede ser bueno, ¿verdad? Para incentivar la curiosidad. Exactamente. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? Al parecer sí. Muy bien, bueno. Como quiera, ahí les dejé en la presentación mi correo para si me quieren escribir alguna duda que les quede o cualquier cuestión por ahí. Es loera.arias@gmail.com. Entonces igual, o si lo ven la presentación ya después grabada, igual me pueden escribir ahí el correo con algunas dudas, o si les quieren que les facilite algunos de los artículos que se revisaron aquí, pues también de manera así como muy rapidita, también se los puedo facilitar. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Sí, no, por nada. Mucho su presentación, muy interesante, muy clara. Muy clara y concisa sobre todo. Entonces, okay. Pues, voy a detener aquí ya la grabación.